En los Estados Unidos, millones de parejas viven con el enemigo y los resultados son funestos. Según la CDC, 1 de cada 5 víctimas de homicidio en este país es asesinado por su pareja íntima y muchos se preguntarán, ¿por qué es esto? Hoy vamos a analizar la violencia doméstica extrema con alguien que lleva décadas atendiendo a víctimas y también educando para prevenirla. Con nosotros el doctor Sergio Llanes. Bienvenido, profesor. Vamos a empezar con las estadísticas que son horribles. 1 de cada 5 homicidios es un asesinado por una pareja. Sí, así mismo es, pero independientemente de eso, también la parte más cruel de todos estos problemas de violencia doméstica es cuando asesinan a los niños, los padres que asesinan a los niños, precisamente con el por qué asesinan a los niños. Y hay homicidio y suicidio. ¿Por qué? Porque para que la madre de ese niño viva sufriendo el resto de la vida. Y eso es una de las cosas que más nos choca a nosotros y que más nos hace sufrir a nosotros que trabajamos ese. Ahora, doctor, yo lo conozco a usted desde hace décadas. Usted llega tratando, aconsejando, son sus pacientes. ¿Por qué se llega al asesinato? Es multifactorial, son muchos factores que están influyendo. Está el factor biológico, el factor psicológico y el factor social. Una de las causas principales, bueno, mira, los niños, vamos a suponer cuando adquieren ya 11 o 12 años, tienen el prefrontal abierto, que es donde están los juicios racionales, y empiezan a tener conflicto con los padres, porque ya ven a los padres muy ancianos y aparte de eso le estás dando un consejo y lo miran como una orden y no quieren órdenes. Entonces el corteza prefrontal se cierra a partir de los 21, 22 años hasta los 24 años. Pero si ese niño en los 5 primeros años de vida fue amado, fue protegido, se siente que pertenece, ya vuelve otra vez a incorporarse a la integración con sus padres. Si ese niño fue deprivado de afecto en los 5 primeros años de vida, es una amenaza para él y una amenaza social. Y ahí está precisamente el asesino, el abusador, el todo. ¿Cómo empieza la cosa? Porque hay mujeres que llaman a la policía tiene que hacer un arresto de todas maneras, es la ley, pero ¿cómo se llega a la violencia? ¿Comienza violencia verbal? Tú no sirves, tú esto, estoy cansado, y después el primer golpe hasta que llega y la mata? Sí, mira, nosotros, esta fundación que yo dirijo hace 24 años que tengo la Fundación Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica, hacemos un curso todos los meses para a mujeres y hombres que sean instructores de prevención de violencia doméstica, le enseñamos todo. Y entonces entre las cosas que le enseñamos es que la violencia doméstica no empieza de pronto con el golpe ni con el tiro, empieza con el abuso verbal, el abuso psicológico. Y entonces tú tienes el acoso, porque hemos tenido víctimas que el marido tiene hijos con otra mujer y le pone los hijos a vigilarla cuando salga del trabajo. Eso es acoso. Le está chequeando constantemente el teléfono. Eso es acoso. Y ya eso es un indicio de que hay tarde o temprano una violencia más fuerte, que es la violencia física. Entonces, si una mujer se siente agredida desde el punto... Mira, todos los matrimonios, los más sanos, en un momento determinado tienen una discusión. Claro. Pero una discusión es una discusión. Pero el abuso verbal constante, permanente. Y una de las cosas que necesitamos nosotros para poder hacer un arresto es que haya evidencia, una evidencia. Por ejemplo, si te deja un mensaje en el teléfono diciéndote en cualquier momento te estoy matando, ya eso es una evidencia de violencia doméstica que se puede arrestar al individuo. ¿Para la policía? Sí, para la policía. Tiene que tener evidencia. Si no tiene evidencia, entonces yo les digo por ejemplo, y otra de las cosas, vamos a suponer que arresten al individuo, le pongan una orden de restricción y no se puede acercar a la mujer o a los hijos a 500 pies, ni puede ni siquiera testear, ni mandar a alguien a llamar. Entonces, yo les digo a las víctimas que tienen que estar en los refugios, en los shelters.
tiene que ir a un lugar donde él no sepa que está, porque aún con una orden de restricción, si él quiere ir a matarla, los busca. la busca y la matan. Los policías de Miami me han contado que cuando responden a violencia doméstica y la mujer le cayó a palo el marido y ellos tumban la puerta y entran, la mujer los ataca a ellos porque dice no se lo lleven, que él es el amor de mi vida, después de estar toda golpeada y empieza a golpear a la policía. En muchas ocasiones he tenido ese problema. Me llamó una muchacha que no la conocí, porque yo referí el caso. Me llamó, yo estaba en el cementerio de la calle 8 y la 32 Avenida esperando un funeral de alguien, no tenía nada problema de violencia. Y me llama y me dice, doctor, tengo problemas con mi marido. Me da con la pistola en la cabeza, pero tengo una conexión emocional con él que no lo puedo dejar. Entonces le dije, yo estoy en el cementerio esperando el funeral, voy a esperar el tuyo. Yo llamo automáticamente a la policía para reportarlo. Otras, no puedo atender ninguna víctima si no tiene reporte de policía. Claro, porque no hacen la denuncia. Entonces le digo, ¿tiene reporte de policía? No. ¿Necesito reporte? No, yo no quiero hacerle daño a él. Y la violencia contra los hombres por parte de las mujeres. También ahora ha crecido bastante. Por ejemplo, tuve un caso de un muchacho que trabaja en un banco que fue arrestado por violencia doméstica, pero me llaman del banco, yo no atiendo arrestado, por favor. Fui y me dijo, yo no le di a ella vino a golpearme a mí, vino con una fuerza tremenda a golpearme, hasta con una cosa en la mano para golpearme, pero yo la aguanté por los brazos y en el forcejeo le hice morado. Entonces ella llamó a la policía y dice, mira, él me golpeó, él no fue el que la golpeó, ella fue a golpearlo a él. Ahora ha aumentado la violencia doméstica de la mujer hacia el hombre. ¿Y la violencia entre parejas LGBT, parejas qué? Inmenso también, ha aumentado. ¿Pero y por qué es eso, don? Porque el problema es que es multifactorial. Son muchos factores que están incidiendo en la violencia doméstica o en la violencia en sentido general. La parte biológica, la parte psicológica y la parte social. La parte biológica es cuando la persona, primero el cortés prefrontal está abierto y no se cierra hasta los 20 y pico años. Y es donde están los juicios racionales. Por eso los adolescentes hacen disparates porque no tienen juicios racionales, por un lado. Entonces está la falta de dopamina, componente a nivel cerebral, que es la serotonina, la dopamina y los andrógenos. Eso puede provocar irregularidad en el pensamiento, en esto. Lo otro es la parte social, la descomposición de la familia. Un niño, yo le digo a las mujeres, y me especialicé en el embarazo, el parto y los 5 primeros años de vida, precisamente porque el niño con 5 años, los primeros 5 años son vitales para el resto de la vida. Si el niño en los 5 primeros años de vida se ve desamparado, no se ve protegido, no se ve amado, cuando se incorpora a la sociedad es una amenaza para él y para la sociedad. Si el niño es protegido, se es amado y esto, cuando se incorpora a la sociedad es útil para él y útil para la sociedad. O sea, que son varios componentes. Pero ¿por qué tú atribuyes, ¿a qué tú atribuyes la violencia que ha aumentado entre las parejas? Porque desde el 2015 está el matrimonio permitido entre personas de un mismo sexo aquí en los Estados Unidos. Y uno a veces pues considera que esas parejas se llevan perfectamente bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Problemas sociales, económicos, celos? ¿Cuál es lo mismo que...? Los 3 factores, el biológico, el psicológico y el social, los 3 factores. Pero independientemente de eso, en este tipo de matrimonio, y sobre todo matrimonio de las mujeres, entre mujeres, hay mucho recelo, están constantemente en una... como si fuera un radar, constantemente. Y entonces ahí empieza el conflicto y empieza la brutalidad, el insulto y esto. Y entonces ahí es donde empieza la violencia doméstica. Ha aumentado muchísimo la violencia doméstica en los matrimonios heterosexuales. O sea, homosexual y heterosexual. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Es Sergio Llanes, presidente de la Fundación Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica, autor del libro, que este libro es bien interesante, déjame presentarlo, Al Rescate de la Familia,
por el profesor Sergio Llano. Enseguida regresamos.